El estudio de esta semana lleva por título Pasajes contradictorios. Queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles una vez más y encontrarnos en este estudio de la lección de escuela sabática. Como todas las semanas, queremos invitar para que aquellos que todavía no se suscriben puedan suscribirse a mi canal aquí, puedan hacer clic en la campanita y si tienen alguna pregunta, alguna reacción o comentario a lo que estamos presentando también, puedan enviar sus comentarios a este WhatsApp o colocarlos aquí abajito también en los comentarios del video. Como todas las semanas estamos usando la guía de estudio de la Biblia, que es el folleto de escuela sabática, que este trimestre lleva por título La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Quiero invitarles entonces a que podamos orar al Señor para pedir su dirección. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar su palabra y también de entender qué es lo que usted quiere para nosotros y cuáles son las promesas, cuál es la esperanza frente a la muerte. Pedimos que su Santo Espíritu sea el profesor en esta hora. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El texto para memorizar esta semana está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 39. Un texto muy conocido por todos nosotros. Y dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor nos invita no solamente a leer las Escrituras, sino a escudriñar. Escudriñar significa leer con mucha detención, estudiar, investigar. Es como el minero que busca el precioso diamante, que cava muy profundo hasta encontrar las hermosas piedras preciosas. A menudo las grandes verdades de la Biblia no están siempre superficialmente, sino que hay que cavar profundamente. Y cuando hacemos esto, encontramos gran satisfacción porque llegamos a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Este trimestre hemos estado hablando acerca de la vida eterna, de la esperanza, y también acerca del estado de los muertos. Hemos dicho que en la muerte no hay conciencia. En la muerte el ser humano deja de ser. Y aunque hay muchas opiniones, doctrinas y teorías sobre el estado de los muertos, de que van al cielo o al infierno o que se reencarnan, a la luz de la Biblia, ninguna de estas posturas tiene una idea sólida. Sin embargo, muchos cristianos sinceros utilizan pasajes, textos bíblicos de la misma escritura para afirmar su postura respecto a que después de la muerte hay conciencia. Y esta semana vamos a dar un vistazo a alguno de esos pasajes para procurar entenderlos con la ayuda del Señor. Pero antes de avanzar, creo que un texto clave frente a eso es 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Dice así la palabra del Señor: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Lo primero que se nos invita es que nuestro corazón sea un lugar preparado y dedicado para el Señor. Santificar es dedicar, que nuestro corazón esté enteramente dedicado a Cristo Jesús. ¿Tu corazón está dedicado a Jesús? ¿O está repartido entre las cosas del mundo, los placeres y otras cosas? El Señor quiere un corazón enteramente santificado o dedicado a Él. Y Pedro sigue diciendo: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Como hijos de Dios, siempre debemos estar preparados para responder por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué afirmamos que los muertos no saben nada? Y debemos poder responder con un sólido sustento bíblico. Pero notemos que Pedro enfatiza y dice que esto debe hacerse con mansedumbre y reverencia. De ninguna manera debemos usar el orgullo cuando conversamos este tema o algún otro con alguna otra persona, ni de manera avasalladora, sino siempre con mansedumbre y reverencia, porque de esa forma podemos ganar corazones para Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a ir entonces a la primera historia o al primer pasaje que genera algunas dificultades respecto al estado de los muertos. Y es la parábola del rico y Lázaro, que está registrada en Lucas capítulo 16. Vamos a leer Lucas capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Continuamos con el versículo 25 hasta el 31. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí para allá, no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Con este pasaje hay algunos cristianos que argumentan y dicen: ¿no están viendo? Allí el Señor Jesús está diciendo que la persona al morir, si fue buena, se va al paraíso, y si fue mala, se va al infierno. Pero un momento. Debemos entender que este relato o esta parábola es parte del mensaje de Jesús a los fariseos, que comienza en el capítulo 15. En segundo lugar, esta es una parábola. Las parábolas son relatos que no tienen como fin ser literales en su mensaje, sino sencillamente dejar una lección espiritual. Hay parábolas un tanto extrañas que Jesús cuenta como esta, pero también hay otra muy parecida, que es la del mayordomo infiel. Cuando su amo le pide dar cuentas, él comienza a rebajar las cuentas de su amo con los amigos para que después lo reciban, haciéndole favores cuando él se ha despedido. Y Jesús dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten,
o reciban en las moradas eternas. Evidentemente, en la parábola del mayordomo infiel, Jesús no esperaba que se tomara de forma literal. Tampoco el Señor esperaba que la parábola del rico y Lázaro se tomara de forma literal. De hecho, esta historia es una historia muy conocida de aquel tiempo. Es una leyenda egipcia conocida en todo el antiguo cercano oriente, conocida como la leyenda de Barmayán. Uno podrá decir, bueno, pero los israelitas vivían en Israel y no estaban en Egipto. Pero recordemos nosotros que en ese entonces habían muchas comunidades judías en distintas partes, incluyendo Egipto. Además, Israel estaba en el vértice y en la confluencia de muchos caminos. Por lo tanto, esta leyenda era muy conocida en los tiempos de Jesús. Y Jesús adopta esta leyenda egipcia y la cuenta como alguien contaría hoy día Caperucita Roja y el lobo para dejar una lección espiritual. Además, tenemos algunas dificultades si nosotros aplicamos de forma literal esta parábola. Algunas de las dificultades es que la gente que esté en el paraíso y en el infierno podrían verse y podrían conversar si tomamos de forma literal esta parábola. Porque dice que el rico, estando en el Hades, o en el lugar de los muertos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Si fuera literal, diríamos que los impíos pueden ver a los justos gozando en el cielo, y viceversa. Los justos podrían ver, escuchar y sentir el sufrimiento de los impíos. Y yo les pregunto, amigos y hermanos, ¿podría ser el cielo un lugar de dicha, de alegría, de paz y tranquilidad si los justos estuvieran viendo, escuchando el clamor y el sufrimiento de sus seres queridos que no aceptaron a Cristo en el infierno? Evidentemente no. Por otro lado, dice el texto que hay una gran cima que separa estos dos lugares. Note usted que la palabra cima aparece con S. En español, cima con C es una cumbre muy alta y cima con S es un precipicio o un abismo. ¿Creeríamos literalmente que el infierno y el cielo están separados por un precipicio? Evidentemente no. Por otro lado, en el texto, el rico le pide a Abraham que Lázaro moje la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. ¿Acaso la tradición no dice que los muertos se van al cielo y al infierno de forma espiritual y no física? ¿Por qué habla de dedos, de lengua, de sed? Todos estos elementos nos llevan a concluir de que no es literal y que evidentemente no está hablando acerca del estado de los muertos, porque la Biblia es clara en decir que los muertos están descansando. Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús al presentar esta historia conocida y adaptada? Sencillamente, decirle a la gente que tenemos solo esta vida para tomar las decisiones para la eternidad. Después de la muerte no hay vuelta atrás. Esta vida breve y corta es la instancia que Dios nos regala para prepararnos para la eternidad. Después de eso, no hay vuelta atrás. Si aceptamos a Jesús en esta vida, tenemos vida eterna. Si lo rechazamos, estamos condenados. Y una segunda lección sería que el mayor argumento que tenemos para creer en el Evangelio es la palabra de Dios. Es lo que Abraham dice. A Moisés y a los profetas tienen. En otras palabras, tienen la palabra de Dios. No esperen milagros para creer. La palabra de Dios nos habla claramente. Y si no aceptamos el mensaje bíblico, tampoco nos persuadiremos, ni aun viendo milagros o viendo que alguno se levante de los muertos. Bien, vamos a avanzar al siguiente texto que vamos a analizar esta semana,
que es Lucas capítulo 23, verso 42 y 43. El Señor Jesús, dice la Biblia, que fue crucificado con dos malhechores, uno a cada lado, y Jesús en el medio, dando a entender que el Señor Jesús era el más malo, el más terrible de estos hombres. En Lucas, el evangelista registra que uno de ellos se burlaba del Señor juntamente con la multitud y le decía: si eres hijo de Dios, haz que descendamos de la cruz. Pero hay otro que en su condición de pena de muerte reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y defiende a Jesús y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La luz de la Biblia no nos da los nombres de estas personas. La tradición le ha dado nombres como Dimas y Gestas, pero las Escrituras guardan silencio respecto a los nombres de estos malhechores, que en realidad no eran meros ladrones, eran revolucionarios. Eran hombres guerrilleros que pensaban que a través de la guerra, a través de la muerte, podían lograr justicia social. Estaban allí muriendo. Este hombre tenía en sus manos la sangre de muchas víctimas inocentes que él había matado, en su opinión, por justicia. Pero en este momento siente que hay algo más allá, que debe prepararse para la eternidad. Lucas 23, verso 42 y 43 registra el pedido de este hombre en el último aliento de su vida a Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre ve en el Cristo sufriente al Cristo glorificado, cree que Él vencerá la muerte y que volverá por segunda vez en gloria y majestad, y le dice: acuérdate, por favor. En medio de su respiración entrecortada y de su agonía, solo dice: acuérdate de mí. Y aquí viene la respuesta. Entonces Jesús le dijo, leo literalmente como dice la Reina Valera: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces las personas dicen, algunos se dan cuenta, Jesús le dijo que ese mismo día, cuando él muriera, iba a ir con él al paraíso. Pero analicemos un poquito más el texto. Debemos notar que la palabra que no está en el original griego, sino que diría: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si damos una miradita al texto griego, que está aquí en la pantalla, dice kai eipen auto ho Jesús. Y entonces le dijo Jesús: amén, en naranjo, que significa en verdad o de cierto, legoi soy semerón. Semerón, la palabrita que está abajo en verde, es hoy. Ustedes se dan cuenta que en el griego no existen signos de puntuación ni comas. Por lo tanto, el texto se podría entender de la siguiente manera: de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que ese día estaría con Jesús en el paraíso. Pero si nosotros pusiéramos una coma después del hoy, podría decir: de cierto te digo, hoy, coma, hoy día te prometo, estarás conmigo en el paraíso, en el futuro. Hoy te prometo que en el futuro estarás conmigo en el paraíso. Como el griego no tiene comas, podrían ser posibles cualquiera de las dos traducciones. Nosotros tendemos a usar la segunda traducción. ¿Por qué razón? Porque Jesús le está diciendo: te digo hoy, aunque estamos muriendo, de cierto te digo hoy, aunque estamos crucificados, que estarás conmigo en el paraíso en el futuro. Pero ¿por qué podemos afirmar eso? Porque cuando el Señor Jesús resucita el domingo
y se encuentra con María Magdalena, recién resucitado, María se tira a los pies del Señor. La Reina Valera del 60 dice, no me toques. Pero la mejor traducción sería la de la Reina Valera del año 1995, Juan capítulo 20, verso 17. Jesús le dijo, suéltame. No es que hubiese algo pecaminoso en tocar al cuerpo de Cristo resucitado, no, sino que María se aferra del Señor y no lo quiere dejar. Por eso Jesús le dice, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. El domingo cuando resucita, Jesús dice que él todavía no había subido al Padre. Por lo tanto, Jesús no le podía estar prometiendo al ladrón que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, porque le dice a María que él todavía no ha subido al Padre. Sigamos leyendo. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entendemos, queridos hermanos, que el Señor Jesús ese mismo día hace un viaje express, un viaje relámpago al cielo, a presentarse ante el Padre y a escuchar de sus labios que su sacrificio era aceptado y estaba satisfecho. Por eso cuando Jesús regresa y le da la comisión a los discípulos, les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque ese mismo día Jesús va en un viaje express al cielo y recibe la aprobación del Padre de su sacrificio y regresa a la tierra y se presenta a sus discípulos y recibe la adoración de los ángeles. Por lo tanto, lo que Jesús le dice a este hombre agonizante es, de cierto te digo hoy, aunque estamos en esta circunstancia, que tú en el futuro estarás conmigo en el paraíso. Y creo que es una linda promesa para nosotros también. Puede ser que estés viviendo un momento muy difícil. Puede ser que estés viviendo grandes dificultades. Pero el Señor dice, te digo hoy. Esa promesa es para ti hoy. Pronto esto acabará y estaremos con Jesús en el paraíso. Amén. Vamos a ir al siguiente texto. Filipenses capítulo 1, verso 21 al 24, que es un texto del apóstol Pablo. Pablo, un gran predicador y un gran apóstol del Señor Jesús. Dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo dice, para mí vivir significa vivir para Cristo. Y si yo muero también es ganancia, porque Pablo entendía que en la muerte no hay conciencia de nada, él iba a descansar. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. De ambas cosas, tanto vivir o morir, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1, 21 al 24. Entonces aquí algunos cristianos dicen, ¿se dan cuenta? Pablo entendía que si él partía, si él moría, entendiéndose que partir es sinónimo de morir, partía de este mundo, se iba a encontrar enseguida con Cristo. Pero no es así. El apóstol Pablo vivió toda su vida fiel al Evangelio, creyendo en el Señor Jesús. Y cuando él escribe su última carta antes de morir, en 2 de Timoteo 4:8, él dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo esperaba recibir la recompensa en la segunda venida, no en el momento de su muerte. Entonces, ¿por qué Pablo dice que él esperaba partir y encontrarse con Cristo? O partir y estar con Cristo. Porque aunque la muerte es sin conciencia, para la persona que muere
La sensación es como si el tiempo no pasara. La historia dice que Pablo murió decapitado. Y en ese momento tan terrible, él se mantuvo firme y fiel a Cristo Jesús. Él no miraba el césped que iba a recibir su sangre, ni miraba el filo de la espada que cortaría su cabeza. Su mirada estaba puesta más allá. Y cuando Pablo murió, él dejó de saber de este mundo. Dejó de existir, no hubo más conciencia. Para Pablo, así como para todas las personas, aunque Pablo lleva más de 2000 años muerto, como en la muerte no hay conciencia, parecerá que él cerró los ojos y un segundo después los abrirá cuando Cristo regrese. Porque para el Hijo de Dios, ese es el concepto de la muerte. No hay conciencia en el tiempo. Pablo cerró los ojos y lo siguiente que verá será a Cristo venir. No es que Pablo haya ido al cielo. Pablo está descansando inconsciente. Pero para la persona que muere, será así. Murió, cerró los ojos, y no importa cuántos años o siglos hayan pasado, parecerá que murió y abrió los ojos. Y qué hermoso es eso. Cerrar los ojos sabiendo que lo siguiente que se verá será el Señor Jesús. Por eso, hermano y hermana, usted no debe tener miedo de la muerte. No debe sentir pesar. Claro, es cierto, nadie quiere morir. Pablo tampoco quería morir. Pero él cerró los ojos confiando en que su recompensa estaba segura. Vamos al siguiente pasaje que está en Pedro. Es interesante porque Pedro, cuando habla de Pablo, dice que el hermano Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender. Pero Pedro también escribe cosas difíciles de entender. Y aquí aparece una de ellas. En 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20. Dice así: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Este pasaje es usado para enseñar que mientras Jesús estuvo muerto, Él bajó al infierno en espíritu y le predicó a los espíritus de las personas que vivieron antes del diluvio, los antediluvianos. Y la gente dice, ¿se da cuenta? Ahí claramente está diciendo que Jesús le predicó en espíritu a los espíritus encarcelados. Claramente dice ahí que fue y les predicó. Vamos a analizar este texto. Dice allí: que el Señor murió, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Yo quisiera leer el mismo pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en otra versión. La versión que estamos leyendo acá es la versión Reina Valera. Escuche cómo dice la Nueva Versión Internacional. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo. Pero escuche bien cómo dice. Pero el Espíritu, con mayúscula, hizo que volviera a la vida. ¿De quién está hablando acá? Del Espíritu Santo. El Espíritu hizo que volviera a la vida. Verso 19. Escuche con mayor atención. Fue por medio del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, que predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca.
¿Qué no dice el texto? El texto no dice que Jesús muerto su espíritu bajó al infierno y le predicó a los antediluvianos, porque Jesús estaba descansando y no hay conciencia de la muerte. Porque si hubiese sido así, significa que para los antediluvianos ya muertos hubo una segunda oportunidad, y eso no es posible a la luz de la Biblia. La segunda dificultad que surge es por qué Jesús le predicó solo a los antediluvianos que estaban muertos y no le predicó a las otras personas. ¿Por qué solo ellos? Hay otros que dicen que esos espíritus encarcelados en realidad eran ángeles caídos. Sin embargo, eso no es posible, porque dice la Biblia que los ángeles caídos están reservados en prisiones de oscuridad para recibir su castigo, es decir, ya están con la sentencia dada. Cuando dice que Jesús fue resucitado en el Espíritu, debemos entender, como dice la Nueva Versión Internacional, que fue el Espíritu Santo el que hizo y participó en la resurrección de Cristo. Y fue mediante el Espíritu Santo, que es mediante ese mismo Espíritu que dio vida a Jesús, que en el pasado, en el tiempo de Noé, Jesús, a través de su Espíritu Santo y a través de Noé, predicaron a los antediluvianos. Es decir, los espíritus encarcelados no son personas muertas, sino que en ese tiempo eran personas vivas. ¿Y por qué se les llama espíritus encarcelados si eran personas vivas? Bueno, es una sinécdoque. ¿Qué es lo que es una sinécdoque? Una sinécdoque es cuando se usa un término para representar un todo. Por ejemplo, para hablar de un grupo de vacunos, de bueyes, la gente dice cabezas de ganado. ¿Es que son solamente las cabezas? No, no. Es una sinécdoque. La cabeza de ganado quiere referirse a todo el buey en su conjunto. O es como cuando los guerreros peleaban y decía, sentirás el acero. Se refería a su espada. ¿La espada es solo acero? No, también tenía madera, cuero en la empuñadura, pero acero se refería a la espada, una sinécdoque. El espíritu se refiere a personas en este pasaje. Podemos ver un texto allí, lo tengo aquí marcadito en 1 Corintios, capítulo 6, verso 18, cuando espíritu se refiere a la persona. Pablo dice así, 1 Corintios 16, 18, dice así. Ya que, leo de la Reina Valera de año 95, dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que confortaron su espíritu? Se refiere a que le confortaron a él, una sinécdoque, mi espíritu. Es similar a cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Se refiere a personas. Por lo tanto, lo que Pedro está diciendo, que Cristo, cuando resucitó, fue resucitado por el Espíritu Santo. Y fue el mismo Espíritu que en el pasado, a través de Noé, le predicó a las personas que eran espíritus encarcelados, a aquella gente rebelde, desobediente, para que se arrepintiera, aunque solo se arrepintieron. Una vez más, llegamos a entender este texto de forma mucho más clara. Vamos a ir entonces al último pasaje que está allí en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Dice así, cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Debemos recordar que Apocalipsis es un libro simbólico. Por lo tanto, los símbolos no son literales. Dice Juan que ve un altar y al pie del altar ve las almas, el nefech, la vida de aquellos que han sido muertos. Y dice que clama. Esto es simbólico, evidentemente.
porque las personas al morir no saben nada. En el Antiguo Testamento, cuando aparece la historia de Caín y Abel, que cada uno ofrece su sacrificio, Caín lleva los frutos de la tierra, Abel lleva un cordero, Dios se agrada con la ofrenda de Abel y no con la de Caín, y luego por esta enemistad Caín mata a Abel. El Señor, cuando le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El Señor le dice, la sangre de tu hermano clama. ¿Será que la sangre de Abel estaba gritando, Señor, ayúdame? Evidentemente no, es simbólico. El clamor de la sangre de Abel es simbólico, así como simbólicamente la vida o el nefech de estas personas muertas también claman por justicia. Y la buena noticia es que el Señor pronto hará justicia. Esta semana hemos visto estos textos un poquito complejos, pero hemos querido explicarlo a la luz de la Biblia y ver que Dios siempre tiene una respuesta y tiene algo mejor para nosotros. La esperanza está en Jesús. La esperanza está en la resurrección. La esperanza está en la vida eterna. Por eso, queridos hermanos y amigos, queremos decirles que ahora es el tiempo de aceptar a Jesús. Las decisiones para la eternidad se toman hoy día, porque la vida es frágil. No sabemos qué será de nosotros mañana. Por eso quiero invitarte para que aceptes hoy a Jesús como el Señor de tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque podemos entender estos pasajes a la luz de su palabra. Pero más que conceptos también podemos ver que pronto el dolor y la muerte se acabarán. Pronto también usted responderá al clamor de sus hijos por justicia. Pronto también nos llevará al paraíso. Y hoy, a pesar de las dificultades difíciles que podamos vivir como el ladrón en la cruz, hoy nos promete vida eterna en el futuro. Ayúdenos a prepararnos para ese día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo sábado y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.